Buenos días hermanos, ¿cómo están en esta mañana? En esta oportunidad quiero compartirles una reflexión en la palabra de Dios para que ustedes también puedan escuchar, meditar en la Biblia, en la palabra de Dios, antes de participar en sus casas de los símbolos, como estamos haciendo en este último tiempo. La vez anterior habíamos meditado acerca de palabras que estaban en el corazón, sentimientos que estaban en el corazón del Señor, de cuánto Él deseaba poder participar con sus discípulos de la Pascua y establecer la cena. De eso habíamos hablado. Ahora, en esta oportunidad y durante estos días, estuve pensando en otras palabras que el Señor le dijo a sus discípulos. Que en un momento, participando en la cena, Él les dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Había un camino que era solo del Señor. Había un sendero que era solo del Señor. Habían estado 3 años y medio con sus discípulos, íntimamente, diariamente, en comunión física, todos los días juntos. Escuchaban sus enseñanzas, vieron sus milagros, salieron a predicar ellos, aprendieron a servir con el Señor. Sin embargo, ahora el Señor dice: nos vamos a separar. Me van a buscar, pero donde yo voy ustedes no pueden venir. Los invito entonces a que me acompañen en Juan, la lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 13, a partir del verso 30, cuando el Señor ya despide a Judas. Arrancamos la lectura ahí, ¿sí? Juan, capítulo 13, en el verso 30 dice: cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y termina este pasaje que vamos a leer con este mandamiento: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Quiero también compartir algunos cortos versículos en el capítulo 19 del mismo Evangelio de Juan. Acá vamos a leer cuando Jesús está en la etapa final del juicio, por así decirlo, que él tuvo, cuando Pilato dicta la sentencia, ¿sí? Entonces estamos en el pretorio, estamos en este lugar que vamos a ver y vamos a ver en cortos versículos qué es lo que pasó. Juan, capítulo 19, verso 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle a Jesús, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, lo decían por Jesús, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos, a Jesús, ¿no?, para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió del lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron en el monte. Bien, hasta aquí nomás la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a meditar rápidamente en este pasaje de Juan capítulo 13, donde Jesús despide a Judas, le dice: anda a hacer lo que tenés que hacer, o sea, anda a entregarme, y Judas va y sale. Los discípulos no lo habían entendido, pero inmediatamente, después que Jesús queda solo con los 11, ya no estaba Judas. Él habla de la gloria que iba a recibir. Dice: voy a ser glorificado. Se estaba refiriendo a los sucesos que iban a venir, entre ellos la cruz. Y luego le dice a sus discípulos: Dios me va a glorificar y a través de eso yo voy a glorificar a Dios. En mi vida se va a glorificar a Dios. Se va a mostrar lo grande y poderoso que es Dios. Se va a mostrar lo bueno que es Dios, lo justo que es Dios, los atributos de Dios. Yo voy a glorificar a Dios. Dios se va a glorificar en mí. Se refería a los sucesos que estaban por venir, que los iban a separar a Jesús de sus discípulos. Él me va a glorificar. Y ahora, diciendo: esto ya empieza. Jesús sabía lo que venía. Y le dice: a donde yo voy, ustedes no pueden seguirme. Me van a buscar cuando me vaya. No me van a encontrar. Luego me van a volver a ver, dice en otro pasaje.
¿A dónde se iba Jesús? Me voy al Padre, me voy al cielo, me voy de vuelta a la gloria, de donde vine. Y este es el camino a la gloria que Jesús iba a emprender, que era solo para él. Sus discípulos no le iban a poder seguir. Pero este camino a la gloria, tenemos que entender, y vamos a ver rápidamente, tenía 3 paradas. Para poder llegar a la gloria, Jesús primero tuvo que pasar por 3 situaciones o por 3 lugares. 2 de ellos hemos leído, 1 no. Sabemos que Jesús, cuando estaba en esta cena, terminó esta charla, salió, cruzó el torrente del Cedrón y entró en un huerto. Así que su primer parada, el primer lugar, la primera parada, camino a la gloria, fue Getsemaní. Jesús acudió a ese lugar donde él iba comúnmente a orar, a estar solas con el Padre. Su primera parada fue Getsemaní. Y la Getsemaní nos dice en Lucas que estaba en agonía. Dice Mateo que Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en Getsemaní podemos pensar en la agonía. Podemos pensar en el dolor y la tristeza de su corazón. Jesús llegó a 3 un poquito más cerca, a Jacobo, a Pedro y a Juan. Y le dijo, velen, oren por mí, yo me voy a orar, me alejo un poco más. Ellos podían oírlo, ellos podían ver que estaba Jesús ahí a la distancia cercana, orando postrado. Estaba en ese Getsemaní, que significa prensa de aceite, un lugar de quebrantamiento, un lugar de agonía, un lugar donde Jesús oraba al Padre. Y Jesús dice, si es posible, pasen esta copa. Cuando Jesús le dice que no, cuando Dios, le dice que no lo dice la Biblia, pero en su segunda oración dice, si la tengo que tomar la copa, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Dudaba Jesús? Miren, estamos hablando de Jesús, de Jesucristo, el Hijo de Dios, que también es hombre. Y como hombre iba a sufrir muchísimo. Y como Hijo de Dios también. ¿Por qué agonizaba Jesús? ¿Por qué sudaba postrado en ese jardín, orando como gotas de sangre? ¿Por qué? Él tenía que asumir la carga del pecado de todos nosotros. Como Hijo de Dios, Él es santo. Nunca había tenido sobre sí el pecado, y ahora lo iba a tener. Nosotros nos descargamos como ovejas, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Iba a saber lo que era ser maldito por Dios. Al morir en esa cruz, que Él sabía que se venía, iba a quedar bajo la maldición de Dios. Como hombre, iba a sufrir, iba a caer bajo la maldición de Dios, cosa que nunca había experimentado. Nunca había experimentado el pecado sobre su vida, nunca había experimentado estar enojado con el Padre. Nunca había experimentado que el Padre le diera vuelta la cara y que lo dejara solo en la cruz, desamparado. Fíjense si no son motivos suficientes para estar en agonía y que nuestra alma esté triste hasta la muerte. Esa fue su primera parada. Le pidió a 3 que velaran, no pudieron. Es el camino solo del Señor. Es el camino a la gloria, solo de Él. No pudieron velar. Segunda parada, conocemos la historia, viene Judas, con palos, con armas, con soldados, y se lo llevan. Jesús se deja llevar. Y empieza una serie de juicios, ilegales, totalmente fuera de procedimiento. Fueron 7 pasos. Primero con Anás, después con Caifás más el Sanedrín, tercer paso. Cuarto paso se lo manda a Pilato. Pilato se entera que era Galileo, se lo deriva por la jurisdicción a Herodes. De paso se hacen amigos. Quinto paso. Herodes juega un rato con Jesús, tenía curiosidad solamente. Se lo devuelve a Pilato. Paso 6. Y es ahí donde leímos en Juan 19 que Jesús llega a estar frente a Pilato para recibir la sentencia. ¿Qué pasó durante este proceso? Rápidamente, 2 discípulos, Juan y Pedro, llegaron hasta la instancia 2, hasta el patio del sumo sacerdote Caifás. 2 quisieron seguirle. Dice que cuando lo arrestaron, huyeron todos sus discípulos. Es el camino de la gloria, es el camino de la soledad de Jesús. 2 quisieron seguirle. De Juan no se dice nada en el patio, pero es ahí cuando Pedro lo niega. Jesús lo mira con suma tristeza y también decepción, aunque ya lo sabía y se lo había anunciado. Más dolor para el Señor. En Getsemaní estuvo postrado.
Ahora lo vemos a Jesús delante de Pilato, finalmente, la última etapa, en el Gábata. Este era un patio, un enlosado, un empedrado con escalera y elevado, donde estaba el tribunal, el sillón del pretor, del que hacía de juez, que es Pilato. Y ahí salió, se sentó y finalmente, y más allá de todas las vueltas que dio, dictó sentencia. Lo entregó a Jesús para ser crucificado. Y Gábata es la segunda parada. Gábata es la segunda parada, el lugar del juicio del hombre, el lugar donde recibió Jesús injusticia, donde recibió desprecio, fue desechado por los hombres, como también nos dice Isaías, y fue maltratado. No vamos a describir el sufrimiento físico que recibió Jesús durante todo este proceso, pero ahí lo vemos en su segunda parada. Dos intentaron seguirle, uno le negó el camino. Pero Jesús, frente a Pilato, en esa parte elevada, adoquinada en el Gábata, recibiendo la sentencia, ¿cómo estaba? Estaba solo. Estaba solo. Y fue entregado para llevar y ser crucificado. Ahí pasó por los soldados que también lo maltrataron. Y él fue obligado a llevar el patíbulo, ¿sí? El madero horizontal, el más corto, pero que por lo menos pesaba 50 kilos. Y lo llevó varias cuadras hasta el monte de la calavera. Entonces Jesús pasó por Getsemaní, postrado, prensa de aceite, agonía. Pasó por el Gábata, un lugar elevado donde estaba de pie, solo, para recibir injusticia, desprecio, maltrato. Pero vamos a la tercera y última parada antes de ir a la gloria. Y todas son con G. El camino a la gloria es Getsemaní, Gábata, Gólgota. Tercer parada, el monte Calvario, el Gólgota, que tenía forma de cráneo, eso significa. Conocemos la historia. Ahí llega Jesús, destruido físicamente, muy, muy lastimado. Y en este lugar, Jesús recibe lo que anticipaba en Getsemaní, el juicio de Dios. Recibió un juicio por parte de los hombres, y Cristo llega a la cruz, por voluntad del Padre, por voluntad propia, pero también porque el hombre le despreció y lo rechazó. Y ahí va Jesús, y muere en la cruz. Recibió juicio de Dios, recibió la ira de Dios, soportó la maldición de Dios, sufrió el desamparo de parte de Dios, y murió, sufrió la muerte. Otra cosa inexplicable para Dios, que Dios muera. Dios como hombre, Jesucristo, también experimentó lo que era la muerte. Jamás había experimentado la separación de Dios. Ahí lo tuvo que experimentar. Jamás había cargado con pecado, ni pecado hubo en su presencia. Ahora lo tenía encima. Él estaba cargando con todos nuestros pecados. Su tercera parada, el Gólgota. ¿Cuántos discípulos estuvieron? Todos huyeron. Solamente Juan quedó dentro de la ciudad de Jerusalén y estaba con María y con otras mujeres. Y ahí Jesús le encarga el cuidado de su madre. 3 al huerto le fallaron. 2 en el juicio, 1 le negó y llegó finalmente a estar solo. Juan fue el único que estuvo en los 3 eventos, pero no estuvo en la cruz. Él estaba abajo. Fiel, amando a su Señor, pero él estuvo abajo. En la cruz, el castigo, el Gólgota, fue solo para el Señor. Y así pudo llegar a la gloria, resucitar gloriosamente al tercer día y ascender. Que en esta mañana podamos recordar a nuestro Salvador, que nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero saben, y quiero terminar, ese camino del Señor no es nuestro, pero sí nos dejó un camino. ¿Cómo termina el pasaje de Juan capítulo 13? Verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si hay algo que este camino solitario, solo del Señor a la gloria, a través de Getsemaní, de Gábata y de Gólgota, nos enseña, es su amor. La Biblia ya decía que había que amar al prójimo y amar a todos, pero el Señor le agrega un condimento muy especial. Después de haber meditado en Gábata, en Getsemaní, Gábata y Gólgota, hermanos, el Señor nos dice: hay un camino para ustedes, ámense.
El Señor me dice, tenés que amar a todos, a tus hermanos, en especial, en esta mañana. Amame a mí, amá a tus hermanos. ¿Cómo? Como Jesús te ama, como Jesús me ama. Ese amor abnegado, ese amor sacrificial, que ya lo vimos, ese amor que todo lo soportó, y no vamos a entrar más en detalles. Sí hay un camino para nosotros, y es amarnos. El camino del Señor a la gloria ya lo vimos, y gracias a Él tenemos salvación y redención, pero nosotros tenemos un camino acá en la tierra, que es amarnos unos a otros. Que el Señor nos bendiga a ustedes, nos bendiga a todos, que podamos seguir unidos a Él entre todos a través de este medio, en estos tiempos de estar quietos, de estar encerrados en casa, y que Dios los acompañe y nos bendiga a todos. Amén.